Excelente día para todos nuestros oyentes de la 104.1 FM que están ahí escuchando a través de este dial y de los que nos ven a través de nuestro canal de YouTube Aprendiendo Biblia sin Religión, aquí la Corporación Aprendiendo Biblia en una de sus emisiones hoy 9 de julio. Recuerden que estamos en ese espacio solamente los sábados de 8 a 9 de la mañana. Hablaremos de el juicio final. ¿Qué dice las Escrituras? ¿Qué dice el Espíritu Santo sobre esto? ¿Será que sí va a haber juicio? ¿Por qué va a haber juicio? ¿A qué se refiere el juicio final? Un saludo para todos ustedes, disfruten de este programa y un saludo para todo el equipo, doctora Vilma Albanuri, Mauricio Amán, buenos días. Muy buenos días a todos, muy buenos días a todos los oyentes. La humanidad, a lo largo de la historia de la humanidad, en dos diferentes regiones, pueblos, etapas de la humanidad, desde la antigüedad, se ha hablado por diferentes medios, formas, doctrinas, personas, libros. Hay mucho texto sobre un llamado juicio final, con diferentes apreciaciones, alternativas, un juicio para cada persona de la humanidad a lo largo de la historia. Muchos hablan de que en el momento de la muerte física o del nacimiento se produce un juicio y que la persona al morir ya tiene un juicio o va para un juicio. Hay cantidad de diversas textos, libros, personas, comunidades. Pero recuerden que este programa siempre, nosotros estamos, las preguntas, las inquietudes, las respuestas, siempre tomamos en cuenta este texto del Espíritu Santo llamado las Escrituras, llamado la Biblia, y qué dice este Dios con referente a esa inquietud, a esa pregunta, a esa situación. Entonces vamos a empezar como desde el principio, como se deben empezar las cosas. Cada ser humano nace por descender de Adán y de Eva, de descender de Adán y de Eva muertos y pecadores. Entonces el pecado y la muerte pasó a toda la humanidad, como nos dice en Romanos 5:12. Por un hombre, o sea, por unos humanos, hombre, Adán y Eva, entró el pecado, entró la muerte y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos nacemos pecadores y nacemos muertos. Y mucho todavía más grave, sentenciados. Ya hubo una sentencia, ya hubo un juicio para la humanidad y la humanidad fue sentenciada a muerte, porque la paga del pecado es muerte. Eso lo vemos en el Evangelio de Juan, donde se nos describe que todo ser humano nace sin vida, o sea, muerto. Es muy diferente la existencia. Todos tenemos existencia y existencia eterna. Todo ser humano, ahora mismo acordaba que aquí nosotros tenemos una canción muy famosa para nosotros, nadie es eterno en este mundo. Pues eso es lo contrario de lo que dicen las Escrituras. Todo ser humano, en el momento de ser concebido, nacido o no nacido, todo ser humano tiene existencia eterna, existencia permanente como ser humano, no solamente por allá en espíritu, es con su cuerpo y con su espíritu, con su cerebro, todo ser humano concebido. Nace sin vida, nace sin vida. Tiene existencia, pero no tiene vida, porque nace muerto y nace pecador, nace pecador. Y por eso desarrollamos los diferentes pecados. Por eso desarrollamos los diferentes pecados. Pero ya nacemos pecadores, nacemos condenados, con una sentencia de condenación.
y ya cumplida en nosotros. Vamos a leer en Juan, donde nos dice, y también nos habla que este Dios proveyó una solución para esta condenación, pero una solución como muchas veces nosotros decimos, no ha pasado nada. No, sí pasó. Es una solución real, concreta, de condenación y de vida y de muerte. No es así como muchas veces nosotros queremos solucionar las cosas. No ha pasado nada. No, es una solución concreta porque sí pasó. Y pasó situaciones duras, difíciles. Entró el pecado, entró la muerte y todos nacemos condenados a muerte eterna, porque somos eternos. Vamos a leer en Juan, en el capítulo 13, desde el 16. Hola, buenos días para todos. Vamos a leer en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto tan importante que nos dice aquí el Espíritu Santo. Todo ser humano nace condenado. Ese es un juicio ya, una sentencia ya ejecutada. Entonces, ¿de qué otro juicio nos están hablando cuando nos hablan de un juicio final? ¿En qué consiste este juicio final? Porque que ya hay un juicio y una sentencia decretada para todo ser humano de condenación, de muerte, de pecador. Entonces, va a haber otro juicio. Va a haber otro juicio llamado final. ¿Y qué va a pasar en ese juicio final? Vamos a leer varios versículos que nos hablan de este juicio final y qué es lo que va a pasar en este juicio final. El texto de la Biblia habla de muchos juicios, no es solamente que ustedes busquen la palabra juicio. Cada día somos juzgados, cada día somos juzgados, pero ese no es el juicio final. Entonces va a haber un momento de la humanidad, a toda persona humana va a ser juzgada en este juicio final como definitivo para toda la eternidad. Para toda la eternidad. En ese juicio final se va a determinar para toda la existencia de la eternidad de cada persona. Por eso es tan importante que nosotros lo entendamos. Nosotros es tan importante y se vuelve sumamente importante el conocer al Señor Jesucristo, porque aquí en Juan nos dijeron que era una solución para la condición en la que todo ser humano nace, muerto, pecador y condenado. Esa solución la proveyó el Padre, la ejecutó el Señor Jesucristo y nos la está revelando el Espíritu Santo. Todos los que creen en este Señor Jesucristo, que pagó mi condena, mi sentencia de muerte, la paga del pecado es muerte, la pagó el Señor Jesucristo, en donde Él no era deudor, Él no era pecador, no nació pecador ni desobedeció al Padre en los días de su carne. Por lo tanto, Él no está condenado, Él no estaba sentenciado a muerte eterna. No estaba sentenciado. Pero resulta que muere en su condición de humano. Y como siempre, a veces, muchos les he dicho,
a él no lo pueden aceptar su muerte. Él no lo pueden, es como cuando a una persona inocente, no culpable, no habiendo habiendo hecho el delito, lo condenan a pena de muerte, sin haber cometido el delito. O sea, un inocente. No se le puede aplicar la pena a un inocente. El Padre no puede recibir la muerte del Señor Jesucristo en pago de los pecados del Señor Jesucristo. Pero dieron esta solución, como dice, el Señor Jesucristo no vino a condenar, ni está condenando a nadie. Al contrario, está salvando continuamente. ¿Por qué? Porque no solamente murió físicamente, sino que resucitó, venció, pagó de una vez y para siempre mi condena. En donde ya yo no tengo, es comúnmente hablamos, me salvé. Ah, apareció el culpable, me salvé. Ya demostraron de que yo no fui la que lo hice, pero resulta que en este caso sí lo hice. Porque aparte de heredar la muerte y el pecado de Adán y Eva, también he desobedecido a Dios. Entonces solamente tengo la condena en Adán, sino de mis propias actuaciones y de mis propios pecados. Todos somos culpables, pero el Señor Jesucristo no. Entonces, vamos a leer ese juicio final. ¿Para qué es y por qué? Si ya nacimos condenados. Si ya nacimos condenados. En ese juicio final, cada ser humano se le va a analizar y se le va a juzgar si alguien pagó o no pagó su condena. Y se le da la libertad. Porque ya pagó la condena. Ya cumplió la sentencia. En ese juicio es que va a estar el Señor Jesucristo y vamos a resucitar a cada ser humano. Para ese juicio final, todo ser humano, desde Adán hasta el último, después de la segunda venida del Señor Jesucristo, hay unos acontecimientos, pero está establecido día y hora para la humanidad de ese juicio final. Vamos a leer algunos versículos. Entonces, en ese juicio final es que se va a decretar eternamente: este pagó, este no pagó, este sigue en condenación, este está libre de condenación, este sigue muerto, existiendo sin vida, condenado. Y así como se le hace a todos los condenados y juzgados, se les hace un sitio para pagar y purgar, como dicen por ahí, purgar la pena a ambas humanidades. La condenada se le va a hacer un sitio después del juicio final para que exista en condenación eterna. Y a los que nos han pagado la pena y hemos sido salvados y decretados libertad, también nos van a hacer un sitio adecuado para nosotros vivir. No solamente existir, sino vivir. Que son los cielos nuevos y la tierra nueva. Si ustedes leen desde Génesis a Apocalipsis, les estoy dando resumido toda la historia hasta el juicio final. Pero el juicio final no es que se acabó esta cosa. El ser humano sigue existiendo después del juicio final. Unos condenados en un sitio especial y unos salvados
y libertados en unos cielos nuevos y en una tierra nueva. Porque esta tierra, en el juicio final, la van a quemar, la van a desaparecer. Ya no va a existir más esta tierra. Eso también es para ponernos nosotros a pensar dónde invertimos. Si invertimos en los cielos nuevos y en la nueva tierra, si invertimos en esta tierra que se va a quemar, o si invertimos en el sitio de condenación por toda la eternidad. Vamos a leer estos versículos y vamos a escuchar las opiniones referente a lo que nos dice el Espíritu Santo. Doctora, vamos a arrancar con este que está en Hebreos, es Hebreos 9:27. Que dice, y de esta manera, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Este es muy importante. Este es muy importante porque aquí, nomás con ese solo versículo, se acaba que no está determinado para los hombres morir varias veces y reencarnar y ser otras personas y tener otras vidas. El que nos creó determinó morir una sola vez y para siempre, y resucitar. Y a todo ser humano nos van a resucitar sin vida o con vida. En este lazo que estemos aquí sobre la tierra, esta tierra. Entonces no está decretado. No fuimos creados para morir y tener como otras existencias que muchas veces le hemos dado un nombre de las reencarnaciones. Hay resurrección, por lo tanto no hay reencarnación. Ahí está decretado una sola vez la muerte física y después el juicio. Sigamos. Buenos días a todos los oyentes. Si dudas, preguntas, escríbanos en el chat que estamos pendientes. Para Hechos 17 tenemos esta palabra. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Muy importante. Hay un día para un juicio final, definitivo, para la eternidad del ser humano, de cada ser humano. Hay un día determinado, no lo sabemos. El Espíritu Santo no nos dejó el 20 de julio de tal año, de no sé qué más, no, pero sí está determinado un día. Doctora, y en Romanos, donde dice que todos vamos a comparecer, en Romanos 14:10, dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Yo sé que muchas personas en este mundo, muchas personas humanas no creen esto, no creen en este Dios, no creen esto, pero por el hecho de que uno no crea unas cosas, eso no quiere decir que no sean ciertas, que no sean realidades. Es que no depende de mí si es o no es por el hecho de si lo creo o no lo creo, lo veo o no lo veo, lo admito o no lo admito. Hay muchas verdades que nosotros no admitimos, pero son, y hay muchas mentiras que nosotros admitimos, pero no son. Entonces no depende. Tenemos que enfrentarnos que este Dios que nos creó, y hay unas demostraciones, hay una demostración muy fehaciente, la existencia del Señor Jesucristo. Porque Él es el que nos está diciendo, nos está garantizando que van a hacer estas cosas. Entonces, si nosotros, por eso hay este testigo de primera línea, es un testigo de primera línea. Ningún ser humano, ni ninguna persona niega, desconoce
la existencia de un tal Señor Jesucristo. Nadie, eso no está en discusión. Eso hay muchas evidencias históricas, reales, evidencias del Señor Jesucristo. Ahora, lo que nosotros tenemos que analizar, si este testigo real, concreto, ¿qué ha dicho? Porque lo va a cumplir. Miren cómo el versículo que nos leyó, vivo yo, dice el Señor. Vivo yo, dice el Señor, que hice esto, voy a hacer esto, y vamos para un juicio final toda la humanidad, y los voy a resucitar a todos como yo resucité, que la resurrección es del cuerpo. Y todos vamos a comparecer ante el tribunal. ¿Por qué? Porque Él ha dicho que lo va a hacer. Él ha dicho que lo va a hacer. Entonces, muchas personas que dicen, yo no creo en el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que no está creyendo en el Señor Jesucristo? Es que nomás con el hecho de decir, no creo en el Señor Jesucristo, ya está admitiendo que existe un Señor Jesucristo. Ah, no está creyendo lo que hizo, o lo que dijo, o lo que va a hacer, o lo que hizo. Eso es muy diferente. Pero en la historia de la humanidad, nadie ha puesto en duda de que existió una persona humana que murió en una cruz, que muchos dicen que resucitó, que muchos lo vieron resucitado, y ha determinado, bajo juramento por él mismo, de que va a haber un juicio de obras. ¿Por qué? Porque los pecados son un hacer, un desobedecer, y la obediencia es un hacer. El pecado no es así volátil. Aún hasta con las intenciones de hacerlo, no haciéndolo, ya es pecado. Ya es una desobediencia. Ya es una desobediencia. Como algunos me dicen, ah, bueno, pero si es pecado no haciéndolo, entonces mejor lo hago y es pecado. Eso es todavía más terrible. Es lo mismo que la persona que tenga la intención de matar a alguien, pero al final, con todas las intenciones, intentó matarlo, pero no lo mató. Las consecuencias son muy diferentes, pero se le juzga por su intención de matar. Que por ciertas circunstancias no lo mató, es muy diferente. Entonces, vamos a seguir leyendo lo que ha determinado, ya que ha determinado un día. No lo sabemos, no nos han dicho la fecha. Pero es después de la segunda venida del Señor Jesucristo, que tampoco nos ha dicho el día y la hora de su segunda venida. Pero lo que sí sabemos es que está próxima, porque nos han dado señales de que está próxima su segunda venida. Y después de su segunda venida, hay una serie de acontecimientos, pero ya está determinado el día del juicio final, en donde todos los seres humanos, desde Adán hasta el día ese, van a ser resucitados. Y los que no hayan muerto físicamente van a ser transformados para comparecer en este juicio. Vamos a leer algunos otros versículos. Este es un tema muy amplio que se habla a lo largo de toda la Biblia y de todo el texto, y hay muchos detalles históricos, muchos detalles evidentes de este juicio final que va a ser por obras. Y no solamente a los no creyentes en el Señor Jesucristo, a toda la humanidad. Es a toda persona humana haya sido concebida, va a resucitar una sola, va a morir una sola vez y después de este juicio. Doc, en 1 Corintios 4:5 dice, así que no juzguéis antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones,
y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. O su condenación. Pero cuando leímos Juan, entiendan esto, muchas personas llegarán a este juicio final condenados. Lo que van a hacer es habilitarle un sitio para que sigan cumpliendo la pena de cadena perpetua por toda la eternidad. Porque resucitaron condenados. No fueron salvados, no fueron libertados. No cancelaron la deuda. No cumplieron la pena. Otros vamos a resucitar para este juicio final los que estamos en Cristo. Todo ser humano, creyentes y no creyentes en el Señor Jesucristo, vamos para este juicio final. Unos seguirán en condenación, otros nos dictarán, nos harán cumplimiento de la sentencia. Usted fue libertado. Usted fue declarado inocente. ¿Por qué fue declarado inocente? Porque usted está paz y salvo, porque el Señor Jesucristo pagó. La paga del pecado es muerte. Por eso todos vamos para ese juicio. Doctora, incluso de ese versículo hay algo interesante asociándolo a los juicios que uno conoce humanos. Como conocemos, sí. En los juicios no se discute la culpa de una persona, sino la capacidad de probarlo o no, ¿cierto? Si la fiscalía es capaz de probar que un asesino es asesino o no. Porque si la persona mató a alguien, eso es un hecho. Eso es un hecho. Aquí el acusador en ese juicio, como dice acá, conoce hasta las intenciones de nuestro corazón. O sea, aquí no hay cómo tener una argucia jurídica para evadir la consecuencia. Aquí no vamos a pegarnos de la ley o de una forma de anular una prueba para que no me juzguen. El que nos va a juzgar conoce hasta las intenciones de nuestro corazón. Y nacimos siendo pecadores. Hemos pecado. Pues somos culpables. Gracias al Señor, que como usted dijo, como usted nos decía hace un momentico, los que vamos a ser declarados, entre comillas, inocentes, no es porque no hayamos hecho nada. O sea, vamos a ser declarados culpables, solo que la sentencia la pagó otro. Ajá. No es que seamos inocentes, es que la sentencia la pagó otro. Y eso es lo que nos exime. No es que los que no tengamos sentencia es porque seamos inocentes. No, todos somos culpables. Pero para algunos, la sentencia la pagó otro. Eso es muy diferente. Eso me hace recordar en estas épocas de secuestro, en donde una persona se ofrecía, el papá o el hijo, se ofrecía, vea, yo me entrego en el secuestro y dejen en libertad. Tienen secuestrado a mi papá, pero ya él está muy anciano, yo no sé qué más, y él es la persona que maneja los negocios. Entonces el hijo dice voluntariamente, por amor al padre, viene y voluntariamente dice, yo me entrego y dejen en libertad. Eso es lo que hizo Dios. Tanto el Padre, el Señor Jesucristo, ahí en Juan. Es fundamental este que leímos al comienzo. Dios mostró su amor dando a su Hijo para que pagara por nosotros. Y el Señor Jesucristo voluntariamente vino y murió por nuestros pecados y nosotros le pagamos al Padre y quedamos a paz y salvo. Y nos quitamos y nos dan la boleta de libertad por cumplimiento. Nos sacan de data crédito, de la lista de los deudores morosos, por cancelación de la deuda, por pago de la sentencia. Usted ha sido condenado a pagar tanto. Pero otro pagó por mí. Pero la deuda se canceló. Se cumplió la sentencia, se cumplió la condena. El juicio final es ya realizar eternamente esta sentencia, o sentencia de condenación
o sentencia de libertad y de vida. Y para eso van a crear unos sitios adecuados para ambas situaciones. Van a crear un sitio donde van a existir con sus cuerpos resucitados los condenados. Y van a crear unos cielos nuevos y una tierra nueva para los salvos, para los que vamos a resucitar con vida, con nuestra sentencia ya cumplida. La paga del pecado es muerte y el Señor Jesucristo murió por mis pecados. Ese es nuestro abogado. Él va a decir, vea, yo pagué. Él no va a decir, Vilma es inocente. No, Vilma pecadora. Nació pecadora, pecó y todo lo demás. Pero yo pagué. Y pagó no para seguir pecando. Porque a nosotros los creyentes nos van a hacer un juicio aparte, no en ese juicio final. En ese juicio final lo que va a pasar es eso. Vilma Luisa Cuesta, pecadora, se va a parar el Señor Jesucristo como mi abogado y a decir, yo ya pagué. La saqué de la condenación. Le di la boleta de paz y salvo y de libertad. Padre, pero después a todos los que estamos en Cristo, sí nos van a hacer un juicio particular. Ya estando libre, ya estando salvos, ya no estando condenados, ya teniendo vida, nos van a hacer un juicio de obras, porque ambos juicios son de obras. Eso ya es diferente, ese ya no es el juicio final, porque de Dios, de este Dios, tanto del Padre, del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, nadie se va a burlar. Nadie. Es un juez justo, es un juez sabio, es un juez eterno. ¿Cómo será? Como nos acaba de comentar el ingeniero Amán, hasta las intenciones van a ser juzgadas y lo van a sacar a la luz. Todo lo van a sacar a la luz. Porque no los podemos engañar. Por eso dicen que de este Dios, dice, nadie se va a burlar. Ni la muerte física va a permitir que alguien se burle de este Dios como juez. Aquí humanamente hemos ido aprendiendo de que sobornamos, este es un juez insobornable, o que podemos engañarlo, fabricamos pruebas no reales y engañamos a la persona. ¿Qué nos vamos a inventar nosotros para engañar al Padre, al Señor Jesucristo o al Espíritu Santo? Ni creyentes ni neocreyentes. Pasando de agache, a explicar algunas formas y muchos tuercen la escritura para tratar, ¿no? Es que yo no me enteré. Está escrita y está asequible a todo ser humano. Y tenemos una conciencia que también nos dice, estamos por todos los lados sin excusa. Doctora, dime. Disculpa, ahora que estabas hablando o explicando lo de qué va a pasar con la creación de estos sitios donde van a estar las personas tanto creyentes como no creyentes, o sea, eso significa que en este momento las personas muertas no están ya en esos sitios. Lo digo porque muchos oyentes preguntan, es que si ya está lo que es conocido como el infierno, lo que es conocido como el paraíso, o adicional, que eso ya me lo preguntaba un oyente, que entonces si no está creado, ¿a qué hace referencia con este fragmento del Nuevo Testamento donde habla de Lázaro y el rico, donde ya habla de un espacio físico donde están estas personas? No están en un espacio físico, están en un espacio espiritual. No están en un espacio físico. Están en un espacio espiritual que se llama el Hades o el Seol. Eso no es un espacio físico.
Nosotros los seres humanos, nuestro cuerpo es físico. Y por eso es que van a ser unos espacios físicos después del juicio final. Pero en este momento están en un espacio espiritual. Sus espíritus, su cuerpo está allá en polvo. Su cuerpo está hecho polvo. La resurrección es del cuerpo. En este momento ellos no están resucitados. Ellos están, su espíritu humano, esperando la resurrección de su propio cuerpo. No pueden estar esperando 3 y 4 cuerpos. Porque ¿cuál cuerpo va a resucitar si han tenido 3 y 4 cuerpos? Como siempre le he dicho, si yo tengo el cuerpo yo fui Simón Bolívar, el cuerpo de Simón Bolívar, el cuerpo de Cleopatra, y este cuerpo, ¿con cuál voy a resucitar? Yo no voy a resucitar en espíritu, la resurrección no del espíritu, porque el espíritu humano no desaparece. Fuimos creados con existencia eterna, cuerpo y espíritu, fusionados en una unidad. ¿No? Entonces, el ser humano es creado en una unidad con materia física y con un espíritu humano. Y su cerebro, que también es físico, y con todos sus procesos mentales. Pero el rico y Lázaro y el rico no están en el infierno, sino que ya están dando por hecho y están dando unas características que, aunque están a nivel espiritual y no están en el infierno, están en un sitio que ellos saben que ya están condenados y que van para el infierno. Ellos ya están en tormento, ellos ya están preocupados porque ellos ya saben, las personas condenadas que no han sido salvadas por Cristo, entonces están en condenación. Y ellos saben que van para condenación. Después de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y ahí vemos en muchos apartes en que ellos le están comunicando, ambos, los condenados le están rogando al Señor que no se venga todavía. Y los salvos, muertos físicamente, su espíritu les está diciendo al Señor que se venga rápido para ellos resucitar. ¿Comprenden? Porque están incompletos. Es que el ser humano fue creado con materia y espíritu, con un cuerpo. Y nunca dejaremos de ser personas humanas. Nunca dejaremos de ser. Entonces, en Apocalipsis nos habla de la resurrección para el juicio final de todo ser humano. Y muy importante, y escuche, nacido o no nacido, todo ser humano concebido. Tenemos en Apocalipsis, para el que lo quiera leer, pues siempre se recomienda leer completo, pero entonces en esta parte, en el capítulo 20, en el versículo 12, encontramos lo siguiente. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Miren que es muy claro, ¿comprenden? Todos van a resucitar. Mucha gente me dice, pero es que fue quemado. No, resucitará el cuerpo por poder de Dios. Dios es el que va a resucitar a todo ser humano. Entonces se va a volver a unir su espíritu humano con su cuerpo. Y todos vamos a resucitar. Y miren que de ahí, después del juicio final, es que van a ser lanzados al lago de fuego con sus cuerpos. En este momento no hay nadie en el infierno. No hay nadie. ¿No es? Ni hay nadie en los cielos nuevos y la tierra nueva. También podemos leer en Apocalipsis lo de los cielos nuevos y la tierra nueva.
Busquémoslo, después yo lo busco, no lo tengo acá listo. En Apocalipsis, por ahí después del 20 o el 21, el 22, nos dan algunas características de estos cielos nuevos y de la tierra nueva, donde vamos a existir y a vivir eternamente con vida, y ahí sí va a habitar tanto el Padre, el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Y nos dan algunas características de estos cielos nuevos y de esta tierra nueva diferentes. No sé si el 22, Do. El 21 también, sí. Dale tú, Nuri, ¿lo tienes ahí? Desde el 21. Sí. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. El mar ya no existía más. Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Seguimos leyendo todo ese, son cosas muy específicas del tabernáculo y cosas así. Varios datos que nos dan, los animamos a que lean. Piérdanle el miedo a Apocalipsis. Mentirosamente nos han metido miedo de las escrituras para que no nos enteremos de la verdad. Es como cuando a alguien le ocultan algo y le ponen ese barniz como de peligroso, de tenebroso, de que no conozca la verdad. Al contrario, conocer la verdad da seguridad, da tranquilidad, da paz, no da temor, pero nos han mentido, nos han engañado y nos han hecho creer que conocer la verdad nos da temor. Al contrario, en la mentira hay mucha inseguridad, en la mentira hay mucha duda, en la mentira hay mucha irrealidad. La verdad da piso, la verdad da algo concreto en lo que yo me puedo creer, parar, esperar. En la mentira yo no puedo esperar porque eso no es real. Tenemos un programa en estos últimos días sobre la mentira. Es irreal, no existe. Por eso es mentira. Pero la mayor mentira es que nos han puesto este temor miedoso, irrespetuoso a Dios. Vean, nunca el temor nos ha hecho obedecer. Nunca. Nunca el temor. Entonces, esta demostración de amor de este Dios, de que nosotros siendo los culpables, los responsables de nuestras actuaciones, viene y paga por mí, viene y muere por mí, para que yo no siga haciéndome daño. Es que cuando iremos a entender que este Dios nos ama y lo que quiere es que nosotros estemos bien. No es que estemos mal ni que estemos aburridos. Nos hemos creído todas estas mentiras. Que este Dios quiere vernos aburridos, que no disfrutemos. ¿Cómo Él va a querer que disfrutemos estar muertos y hacernos daño? Y nos hemos tragado esa mentira. Y aún la vivimos como algo real. La mayoría de nosotros, los que estamos en Cristo, vivimos como si estuviéramos muertos y disfrutamos de la muerte. Y creemos que eso es vivir. Uno cuando vive en una mentira, vive algo irreal, algo que no es. Pero nos hacemos y creemos en la mentira y comenzamos a disfrutar de la muerte. Disfrutar de lo que nos está haciendo daño porque nosotros consideramos. Y así empezó con este cuento. No le creemos a Dios, pero le creemos a la mentira y a los mentirosos. Vean, el ser humano ha creído cantidad de cosas que no son ciertas, pero cuando uno les va a hablar de la verdad, dice,
eso no me parece la verdad, eso me parece la mentira. Pero cuando le dicen la mentira, dice, eso no es mentira, a mí me parece eso la verdad. Entonces, es una realidad, la eternidad del ser humano. Es una realidad que vamos toda la humanidad a ese juicio final, en donde se va a ejecutar la sentencia. Los que estén condenados y no hayan sido salvados van a ir a un sitio a purgar su condenación eterna. Doc. Y los que hemos sido salvados y tenemos vida y vida eterna y vamos a resucitar con vida, nos van a hacer unos cielos nuevos y una tierra nueva donde vamos a vivir, ¿no? Como personas humanas, no arrastrados ni de aburridos. Yo no sé por qué piensan que el reino de los cielos es de los aburridos y que este Dios es muy aburrido. Nos hemos tragado esa mentira. Dime, Mauricio. Es que esta forma de, como de ver de Dios, es muy interesante apropiarla porque como humanidad casi siempre estamos buscando un montón de explicaciones basadas en la incertidumbre, es decir, en este tema del juicio y del mundo que se acaba y demás, pues hay un montón de teorías, desde el cambio de milenio, de que el cometa Halley, que los mayas, que las predicciones, entonces hay como un refugio Que la Divina temporal. Comedia, todo esto. Exacto, hay un refugio temporal y todas esas son creaciones humanas fallidas que se van generando una y otra vez. Eh, y uno como que se acostumbra a eso. Hace unos pocos años yo experimenté un juicio y de esos juicios penales que dan mucho, como que qué va a pasar, lo van a condenar, si se va a ganar sus 35 años, va a salir, no va a salir. Ahí juegan está en la escena muchos elementos, que si el abogado. Un familiar muy allegado. Exacto, un familiar, no mío, sí, un familiar, pero uno experimenta ese escenario donde todo es importante, que si el abogado es buen abogado o no, que si las pruebas, que si las evidencias, ahorita entendía mucho cuando Amán decía que hasta las intenciones. El juez justo o no. El juez justo o no, si hay mentiras, si no hay mentira, bueno, el caso es que en ese maniobrar humano, hay un juego de incertidumbre muy tenaz, o sea, tú estás, que si te vas para ese lugar tantos años o no, que si logras salir. Cuando uno ve la forma de Dios es totalmente diferente porque hay una verdad y es, no, o sea, usted ya está condenado, usted es a la fija, usted no sabe si lo van a condenar. En el escenario humano usted no sabe si lo van a condenar o no, aun si usted sabe que es culpable o es inocente, usted no sabe. En el escenario de Dios, usted ya está condenado. Aún hasta los culpables tienen una falsa esperanza. De pronto mi abogado me puede sacar libre. Exacto, exacto. En el escenario de Dios hay una verdad y él trabaja sobre esa verdad y es, usted ya está condenado. Y empieza a hacer una arquitectura de verdades y es Cristo, es el que es su abogado y es lo que pasa. Entonces es conocer esa forma de trabajar de Dios, al contrario lo que te da es tranquilidad, te da reposo, porque tú ya sabes la verdad, ya eso es lo que es y no cambia, ya sabes lo que va a pasar, vamos al juicio, pero ya también cuando cuando tú vas al juicio ya vas seguro en algo. Primero que ya estás condenado, ¿cierto? O que ya estás absuelto también. Esa actitud con la que yo llego al juicio también va a ser importante. Eso es muy relevante y tiene mucho sentido en esta forma en que Dios expone en las escrituras, que es donde vale la pena darle un vistazo, porque a la final, cuando tú entiendes tu posición en medio de todo este juicio
y tu posición, si estás en Cristo y aceptaste al Señor Jesucristo como Dios Salvador, que es tu abogado y que murió por ti por amor, que eso como que nadie lo entiende, o sea, ¿quién se va a meter en un juicio humano así? Es muy poco probable, ¿cierto? Tú llegas a ese juicio antes con Pero alegría. hay personas humanas que han hecho eso por amor Ujú. al hijo, al papá, a la esposa, han hecho eso y se han declarado culpables sin ser culpables. Sí, 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 Mm. sí. Y creo que nosotros estar en esa posición nos da la posibilidad de llegar ya ese día muy alegres, porque usted ya sabe lo que va a pasar, usted no está con la incertidumbre. La incertidumbre sí nos mata mucho, nos pone muy mal. Entonces, a mí me da mucha alegría, ya que viví esa parte humana, cómo es ese proceso que es tenaz, Verás. tenaz. Por la eh, inseguridad, por la Ujú. inseguridad. Exacto. Ahorita también tener esas certezas en Cristo Jesús también me da todo lo contrario, es el opuesto y es tranquilidad. No, pero yo estaba aquí pensando en este momento, es muy importante que el ser humano sepa que hay un juicio. Ajá. Lastimosamente, o sea, como ahora que Mauricio nos daba, como nos graficaba, nos hacía como un poquito gráfico esa situación que tuvo que vivir, yo ahora estaba imaginándome, nosotros ya sabemos que vamos a un juicio final, pero ya sabemos que vamos Ajá. con la sentencia ya determinada, o sea, no estoy condenada, yo voy ganada, digámoslo así, y va uno con la tranquilidad, pero debe ser muy doloroso para una persona que se va a encontrar esa situación y primero no sabía, ¿cierto? No sabía o no creía, porque muchos, como lo manifestamos inclusive desde el inicio, hay personas que ni siquiera lo creen, lo piensan, están en otra situación, están viviendo otros momentos y no están pensando en eso, que es muy importante que el ser humano lo sepa, que fue creado con existencia permanente y que va a llegar un momento en que vamos a morir y que no, ahí no se termina todo, sino que vamos a resucitar y vamos a ir a ese juicio a ser condenados eternamente o a declarar porque que ya pagaron por nosotros esa deuda, ¿cierto? Pero debe ser muy doloroso para un ser humano llegar primero a un Ah, juicio sin saber, horrible, primero sin saber, y segundo con el resultado de que no pagaron por ti, de que estás condenado desde que naciste. Entonces, ahí la importancia de que el ser humano pueda comprender, pueda reconocer lo que su creador ha dicho desde el inicio y lo ha dejado escrito, que eso es lo que me parece más doloroso. El Señor se ha revelado, Él lo ha dicho, lo ha dejado escrito, pero muchos seres humanos no le han querido creer o poner cuidado o se han dejado llevar por otras cosas que no son. Entonces me parece muy dolorosa esa escena y creo que lo mejor es que el ser humano pueda enfrentarse a este Dios que lo creó, conocerlo, relacionarse con él y poder entender que la única forma o sea, que en ese juicio van a haber dos estados, o eternamente condenados o los que ya les pagaron la deuda. Y algo muy importante, que no es por las obras, porque el ser ah, humano siempre está pensando que ese juicio final, de que si voy a exacto, de que si voy a estar condenado eternamente, o como decía ahora Paula, que es lo que la gente habla, si voy para el infierno o si voy para el paraíso, que es la forma de hablar de las personas después de la muerte, que va a pasar conmigo, saber que no es por las obras que el ser humano hace, que eso también es muy importante, como que el ser humano lo pueda comprender, porque hay muchos que también creen que van para ese juicio, pero están haciendo obras para llegar a ese juicio y poder ganar el juicio, digámoslo así, pero también es muy doloroso uno hacer buenas Exacto, obras, obras buenas, la mayor cantidad de obras buenas y aunque son pecadores y reconocen que son pecadores, pero entonces disminuye los pecados y aumentan las buenas obras. De eso también tenemos en Romanos 3 una escritura muy pertinente que nosotros sepamos. sí, en Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno.
O sea, que no son las obras las que nos van a ayudar. Por eso no se puede por las obras, porque nacemos pecadores. ¿Me comprende? Entonces todo lo que hagamos está barnizado, es como hace muchos años, yo creo que en otros programas he hablado de esto, como así como hablaba ahora de la experiencia de Mauricio, hace muchos años que tuve que ir a la cárcel a visitar también una persona no familiar, sino conocido de la familia. Entonces, él tenía muchas, entre comillas, garantías en la cárcel. ¿Comprende? Estaba en un pabellón especial, tenía aire acondicionado en la celda, era una celda solo para él, tenían un comedor, como saben ustedes que muchos condenados y presos tienen esto, tenían muchacha de servicio, de la casa le podían llevar la comida, no tenía que pasar por el comedor de la cárcel con los otros presos, tenían un comedor particular y todo lo demás, eso pagado, ¿comprende? Entonces, tanto así que cuando yo llegué a visitarlo, yo le digo, ole, estás mejor que en la casa. Y entonces se me decía, Vilma, no entiendes. Yo estoy preso. Yo soy un preso. Y estoy condenado. ¿Cómo me dices tú que estoy mejor que en la casa? Es que no entiendes. Aquí es el comedor de un preso. Ese es el aire acondicionado de un preso. Esa es la comida, aunque me la traigan de la casa, la comida de un preso. Porque yo estoy preso. Yo estoy condenado. Y más todavía siendo inocente, que después de un año se le pudo probar y poder revocar y apelar a que le hicieran otro juicio de libertad, ¿no? Pero él decía, ¿cómo puedes tú decir? Es que no entiendes. Yo estoy preso. Y todo lo que haga, esta ropa es la ropa de un preso, aunque me la traigan de la casa. Porque yo estoy preso. Entonces, todo lo que hagamos nosotros, los pecadores condenados, todas las obras que hagamos, son las obras de un condenado, son las obras de un preso. Y todo está afectado por esa condición. Ese día entendí mucho de esto. Hace muchos años entendí mucho de esto cuando él me insistía, Vilma, no digas que tengo las circunstancias mejores que en la casa. En la casa estoy libre, no estoy condenado. Se nos acabó el tiempo, doctora, qué pena, no sé si Aarón quiere cerrar con un versículo, por favor. Todo Sí, va en al Romanos, juicio final, y entonces, ¿cuál no vas a leer? Romanos 5:8 dice más. Te congelaste. Sí, lo tengo yo acá. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao.